vamos a dar inicio al texto en el día de hoy, mis queridos hermanos. Capítulo 4 de Santiago, versículo 1, y vamos avanzando. Dice la palabra de Dios, díganme amén si tienen ya sus Biblias en sus manos. Digan amén, allí pueden escribir por el chat, pueden escribir y decir amén, ya estamos aquí, pueden mandar una foto que están allí para que esto sea un poco interactivo, y ya después cuando nos reunamos en la iglesia pues vamos a estar juntos viéndonos allí. Santiago capítulo 4, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. Nos hace la pregunta, la palabra de Dios nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Son dos preguntas, pero la segunda es una pregunta retórica, una pregunta que está contestando casi que la primera pregunta. Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dentro de ustedes? Y el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero vamos a enfocarnos inicialmente en el versículo 1. Y el versículo 1, 2 y 3 están relacionados. Dice la palabra de Dios claramente que codiciamos, que hay envidia, que se combate, que se lucha porque pedimos mal. Entonces están conectados, porque es que toda esa forma de pedir errónea, como dice el versículo 2, ¿cierto, Sami? El versículo 2 y el versículo 3 de Santiago, capítulo 4, dice una serie de acciones y de actitudes que están en las personas. Y termina el versículo 3, o inicia el versículo 3, diciendo: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces está dando respuesta, o está mostrando las acciones y todo lo que está dentro de nosotros, esas pasiones, las cuales combaten dentro de nuestros miembros. Pero hay algo importante allí. ¿Y por qué esto pasa dentro de nuestros miembros? ¿Por qué dentro de nosotros hay esto? Y podemos decir: levanten la mano a los que no les pase esto, y seguramente ninguno levantaría la mano. Pero podemos decir: levante la mano a los que nos pase esto, y muchos, casi todos, en algún momento de nuestras vidas y de nuestra vida incluso en Cristo, hemos pasado por una situación de esta. Hemos pasado por, de pronto, codicia, o hemos pasado por envidia, o hemos combatido y luchado por alcanzar cosas que no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Pero eso hay algo mucho más profundo, mis queridos, ¿cierto, Sami? Que allí hay algo más profundo, que está más adentro de nuestro ser, y que está allí combatiendo con es un combate que se libra, y que libramos una batalla, si pudiéramos decirlo, diaria, mis queridos. Honestamente hablándolo, es una batalla diaria la que tenemos nosotros, mis queridos, en el caminar con Cristo, en el caminar siendo creyentes, habiendo sido ya salvos, habiendo sido rescatados. Nosotros tenemos esa lucha que combate en nuestros miembros. Pero ¿de qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando el versículo 1? ¿De qué es lo que hay allí adentro? Y es la pregunta: ¿de dónde viene? ¿De dónde están esas pasiones allí? Esas pasiones que se combaten dentro de nosotros. Entonces está nombrando claramente la naturaleza caída. La naturaleza de todo ser humano, de todo hombre que nace en este mundo, nace con esta naturaleza. Puede haber alguien que diga allí mirando y diga: no, pero no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que toda la humanidad nazca así? Yo no estoy de acuerdo.
El hecho de que una persona o varias no estén de acuerdo no quiere decir que no pase y que no sea una realidad, mis queridos. Es así porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios habla claramente y nos dice y nos habla y nos enseña acerca de la naturaleza caída por la cual todos nacemos, porque todos somos y venimos de Adán. Pero hay otra naturaleza que nosotros tenemos y se llama la nueva naturaleza. Venimos con una naturaleza antigua, vieja, que es ese legado que nos deja Adán. Pero también el Señor nos dice que ahora en Él tenemos nueva naturaleza, que ahora en Él somos vivificados, que tenemos una nueva vida. Entonces podemos hablar de Adán y de Jesucristo y nosotros en la mitad, nosotros en el medio. Aquí está Adán con la naturaleza vieja y caída, y acá está Jesucristo que nos ofrece y que ya recibimos muchos, y los que no lo hemos recibido los invito a que recibamos a Jesucristo, que lo recibamos para nosotros, que le creamos a Jesucristo lo que nos dice y vamos a recibir la nueva naturaleza que está en Jesucristo, y la vieja naturaleza ya queda atrás. Pero si hay personas que no han hecho esta decisión de fe, que no se han decidido por Jesucristo, que no han creído en Él desde su corazón, desde su interior, desde su ser, y no han decidido seguirlo, no han decidido creerle, no han decidido avanzar y agarrarse y aferrarse de la cruz, mis queridos, pues les lamento mucho tener que decírselos, pero están bajo la naturaleza caída, la naturaleza adámica o la vieja naturaleza. Solo con Jesucristo, solo al recibirlo a Él y creer en Él, vamos a recibir la nueva naturaleza que se sobrepone de la antigua y ya somos nuevas criaturas, como dice el texto. He aquí, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo vino a entregarnos ese regalo tan maravilloso que es la misma salvación. Es la salvación y por eso estamos aquí en medio de nosotros. Porque estamos con Jesucristo, estamos caminando con Jesucristo y ya nuestra mente ha sido transformada, nuestros pensamientos son distintos, nuestros ojos ya no quieren ver lo que antes veíamos, nuestros oídos no quieren escuchar los que antes escuchábamos, pero esa lucha está allí continuamente y se sobrepone y a veces sale a flote, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos a llegar a ser perfectos o a quitarnos totalmente esa antigua naturaleza ya cuando estemos en su presencia, mis queridos hermanos. Cuando estemos en la presencia de Él, mis queridos hermanos, allí será. Entonces sí, hay una lucha continua, hay una lucha interna, mis queridos. Hay una lucha muy profunda allí que dice la palabra de Dios que es la culpable de todo esto que estamos hablando. Pero hay esperanza en medio de todo esto. Hay esperanza porque el Espíritu Santo de Dios, que mora ahora en nosotros cuando recibimos a Jesucristo, nos guarda, nos protege y nos da fortaleza para seguir avanzando en santidad. Nos fortalece, mis queridos hermanos. Nos fortalece, mis queridos hermanos, para avanzar en santidad. Sin Cristo estamos a merced de los deseos y pasiones de nuestros miembros, como dice la palabra. Sin Cristo estamos a la merced de todas las pasiones y los deseos que estamos viendo, mis queridos hermanos. Eso es lo que pasa cuando la persona no ha recibido y no ha creído a Cristo. Los invito, mis queridos, para que nos acerquemos al trono de la gracia, para que recibamos este regalo tan maravilloso que es Cristo Jesús, y vamos a ver cómo dentro de nosotros empieza a cambiar todo y empieza a haber una transformación en nuestras vidas por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros a partir de recibir a Cristo empieza a hacer una obra en nosotros y empieza
a limpiarnos de todo lo que antes hacíamos. Lo que antes veíamos justo, ahora no nos parece justo porque estamos viendo desde la justicia divina y ya no estamos de acuerdo con muchas cosas. Pero vamos a profundizar un poco más en la vieja naturaleza, o lo que dice la palabra de Dios acerca de la vieja naturaleza, mis queridos hermanos. Y es algo que está ahí, pero con el poder del Espíritu Santo nosotros avanzamos, crecemos y ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Aunque a veces quiera levantarse, pero con el poder del Espíritu Santo nosotros nos mantenemos firmes y seguiremos avanzando y seguiremos caminando hacia la luz, hasta que el día sea perfecto. Y si en esa caminada de pronto tenemos una resbalada, pues así como te resbalas, te paras. Así como te resbalas, te paras rápido, pides perdón, te arrepientes y sigues avanzando. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es esa que acabo de mencionar. Avanzar en búsqueda de la luz. Avanzar en búsqueda de la santidad. Pero si en el camino de pronto te resbalas o te pinchas, pues ¿qué haces? Te despinchas rapidito y sigues tu ruta y sigues tu camino, pero no te quedas ahí en la resbalada, no te quedas en la pinchada, no haces una práctica de todo esto, sino que avanzas porque tú eres un hijo y una hija de Dios, mis queridos. Aquellos jóvenes que me escuchan, hay mucha lucha que está dentro, combatiendo en los miembros. Y la lucha es muy fuerte y deben tener el Espíritu Santo allí bien alimentado, tener la palabra de Dios ahí con ustedes, tener la oración al día y el ayuno, mis queridos. También debemos ayunar. Todo eso es parte de la comunión y la comunicación con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Vamos a ver la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, y allí vamos a ver, mis queridos, que habla de la naturaleza caída. ¿Qué nos dice el texto, mis queridos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente al tema de la naturaleza caída, mis queridos hermanos? Vamos, acompáñenme con la palabra Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, mis queridos hermanos. Y ya como antes les había dicho, no estamos poniendo la palabra en el televisor, en la ayuda audiovisual, solo para que vayamos a la palabra, para que caminemos por el libro, para que avancemos, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Y así vamos a aprender también dónde está cada libro, dónde está cada texto bíblico. Amén. Ya estamos allí. Díganme amén, mis queridos hermanos. Hablémonos. Díganme amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2 a partir del 1. Y él os dio vida a vosotros. Ahí hay una coma. Ahí vamos a hacer un pare pequeñito. Y Él, ¿quién? Jesucristo nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida. Es lo que veníamos hablando. Él nos dio vida porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en la antigua naturaleza, en la otra naturaleza. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, en estos 3 versículos del capítulo 2 de Efesios, está concentrado, está resumido, está condensado lo que éramos en otro tiempo.
está condensado, está allí. Vamos a leer el texto y ahí nos va a decir claramente lo que éramos en otro tiempo, en esa naturaleza pecaminosa, en la naturaleza adámica, la que nosotros recibimos de Adán. Es una naturaleza pecaminosa. Acordémonos que él pecó delante de Dios. Acordémonos en Génesis de la escena cuando la serpiente llega y le murmura a Eva. Pero Eva recibió y comió y cayó porque fue engañada. Pero a Adán nadie lo engañó. Adán se rebeló delante de Dios sabiendo que le habían dicho y le habían prohibido comer de ese árbol de la ciencia. Y le habían prohibido. La mujer fue engañada, aunque también pecó y también tiene sus responsabilidades, también tiene sus consecuencias, pero a Adán nadie lo engañó. Adán solo la mujer le entregó y le dio a comer. Y a partir de ese pecado, a partir de esa caída, toda la humanidad viene a tener esta naturaleza. Y es lo que habla el texto. Entonces la humanidad desde ese momento no se puede relacionar con Dios fácilmente. Él sí puede hablar, porque más adelante en el texto vemos cómo Adán y Eva siguen hablando con Dios y hay una relación ya cuando estaban fuera del Edén. Pero esa relación espiritual, esa relación íntima, esa relación de protección, esa relación de santidad ya había sido rota y había habido una separación allí por el pecado. Entonces aquí en el texto nos habla claramente, dice, cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, estábamos muertos en delitos y pecados, mis queridos hermanos. Estábamos muertos en muchos pecados, como dice la palabra, en pasiones que están allí dentro del ser humano. Dice que en los cuales estuviste en otro tiempo. Está hablando de esta persona que hoy es creyente, pero que en otro tiempo estuvo allá. Que en otro tiempo estuvo allá, dice el texto, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua o el gran dragón, que todos son el mismo, gobierna este mundo. Digamos que tiene una potestad en este mundo, tiene una autoridad en este mundo. Entonces las personas que están sin Cristo no tienen la protección, no tienen la seguridad, están caminando conforme a la corriente de este mundo. Y este mundo es como un sistema, el sistema del mundo, toda la perversidad, toda la maldad, todo lo deshonesto que hay en este mundo. Las personas caminan con eso porque están bajo una potestad que es el príncipe que está en los aires. Entonces la persona, su vieja naturaleza lo mantiene caminando ahí, y esa persona ve esas cosas como no malas o como buenas, quizá, o no tan malas. Lo que yo hago no es tan malo ni tan perverso, lo que yo hago no es tan dañino ni tan sucio. Pero ya cuando volvemos y vemos y entramos en el camino de Cristo, ya cuando Él nos rescata de esto, vamos a ver que sí estaba malo, que sí estaba mal. Entonces nuestra tarea es hablarle a la gente, evangelizar y llevar la palabra de Dios para rescatar más personas de la potestad del príncipe del aire y sacarlos del sistema del mundo como un sistema. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no actuamos conforme a la corriente del mundo. Vamos contra corriente, mis queridos. Vamos como el salmón. Ustedes saben, han visto muchos documentales, me imagino, en Discovery Channel y demás. El salmón nace en un punto específico, en un río, aguas arriba, y él al final de sus días empieza a ir contracorriente. Nosotros no necesariamente al final de los días. El ejemplo lo pongo sencillamente para ejemplificar el salmón yendo contracorriente, yendo hacia arriba, y lucha y tiene que sacar toda su fuerza para ir en contra de la corriente tan fuerte que viene bajando y que se lo lleva y lo quiere arrastrar y lo quiere meter en el sistema del mundo. Nosotros debemos ser muy fuertes, así de fuertes, y seguir contra corriente y alcanzar
lo que el Señor nos ha prometido. Eso es lo que nosotros debemos hacer, de nosotros que conocemos de Cristo, hablarle a las otras personas de Cristo, hablarle sin cansarse, sin agotamiento, hablar de las buenas nuevas de salvación, rescatarlos de allá de ese sistema, porque aunque ellos creen que están bien, nosotros vemos que no lo es así, y cuando les mostramos el plan de salvación, cuando les mostramos de qué se trata y los rescatamos de allí, te dicen: gracias, yo no lo había visto así. Y tú lo único que debes hacer es hablar la palabra de Dios, hablar la Biblia, que el trabajo fuerte, el trabajo duro, lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que obra a través de la palabra bíblica que tú das. El Espíritu Santo obra, porque ahí se genera la fe para estas personas. Porque la palabra de Dios dice que la fe llega por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a una persona, a tu familiar, a tu mamá, a tu tío, al que sea, vas a una persona y le hablas la palabra de Dios, estás haciendo ese efecto de generar esa fe para que esa persona crea, porque la fe es el vínculo para recibir la gracia que nos entrega el Señor. Entonces ahí se está completando un proceso, se está completando. Tú das la palabra, el receptor, el que la oye, recibe la palabra bíblica, la palabra de Dios, y ahí se enciende la fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe que esta persona tiene es la que lo lleva a creer en el plan de salvación y a recibir el don, el regalo de la gracia, mis queridos hermanos. Eso es un resumen que el Señor trae a mi mente el día de hoy referente a llevar la palabra de Dios. Amén. Digan amén, escriban aleluya. Vamos a ganar las almas para Cristo. Vamos a rescatarlas, aquellos perdidos. Pero sigamos en el texto, y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El texto está siendo muy claro en que está tomando una referencia de una persona que hoy es un creyente, que hoy camina en los caminos del Señor, que ya recibió, pero que antes era otra persona. Dice, en los cuales anduviste, y ahorita dice, en los cuales estuviste en otro tiempo. Está siendo muy claro, pero está ejemplificando lo que era la antigua naturaleza de esta persona. Volvamos a leer el versículo 3. Entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de la carne, de la concupiscencia, en los deseos que no se sacian, que no se llenan de todo lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1, codicia, asesinato, envidia, luchas porque se combate y no se alcanza nada. Solo es como el que aruña un vidrio. Si alguien no sabe qué pasa, haga el ejercicio. Coja un vidrio y arúñelo a ver si logras algo, y me cuentas después, mi querido, que me escuchas. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por su santa palabra. Dice que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estuvimos y andamos, ya no. Nosotros ahora estamos en la luz. Estamos del lado de la luz, seguimos avanzando en la luz y seguiremos hasta que el día sea perfecto. Pero dice la palabra de Dios, lo mismo que los demás. Éramos como los otros, como los que hoy no han recibido a Cristo, como los que hoy viernes están en donde, están en codicias, están en envidias, están combatiendo, están en conflictos, en una cantidad de cosas, mis queridos hermanos.
Y el enemigo es experto para enredarlos a todos, porque todos estos, dice la palabra de Dios, que están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, mis queridos. O sea que hay algo allí, hay algo allí fuerte, hay algo allí, una nube que los está cubriendo y que los tiene allí atados y amarrados, y están allí pero no están luchando, son atados y amarrados, pero no luchan para soltarse hasta que nosotros les entreguemos la palabra de vida. Les hablemos de la palabra de Dios, les mencionemos este santo libro y lo llevemos a los pies de Jesucristo, y lo llevemos a que se arrepientan de todo lo que hicieron, y lo llevemos a que pidan perdón, y que el Señor Jesucristo sí los rescata y los hace libres, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos dice el texto. La palabra de Dios nos compara los unos con los otros, los que hoy estamos en un lado y los que aún no están en este lado. Es maravilloso cuando nosotros podemos llevar la palabra de Dios, cuando nosotros podemos evangelizar. Es maravilloso cuando tú le hablas a una persona y empiezas a trabajar con ella y empieza a cambiar y empieza a verse un rostro distinto y empieza a haber esperanza y empieza a haber una transformación. En ese momento hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, allá arriba se arma la fiesta. Pero la fiesta se arma cuando se arrepiente realmente de corazón. La fiesta se arma cuando realmente algo pasó en él y él decidió, esta persona, creer en Jesucristo. No es meramente una oración de fe o una oración que se hace, repita estas palabras, no, Señor. Debe haber un cambio en la persona realmente, y debe haber un acompañamiento también de nosotros a esa persona. Gloria a Dios por lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la luz. O tú te acercas a la luz, o te acercas o te alejas de la luz. Pero si tú te acercas a la luz, vas a estar seguro y confiado. Pero si te alejas de la luz, estás perdiendo luz, o sea que te estás acercando a la oscuridad. Ese es el temor. No tenemos que alejarnos de la luz. Debemos estar siempre firmes, caminando conforme a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Debemos estar firmes allí. Nosotros somos de la luz, tomamos una decisión y estamos caminando allí. Habrá otros que no deciden, pero el no decidir es ya en sí decidir. El no decidir ya es decidir, porque si nosotros estamos hablando de evangelización y de llevar almas para Cristo, el que no se decide está en la oscuridad, ya decidió. El que no se decide por Cristo ya decidió, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué es o qué nos habla la palabra de Dios de la nueva naturaleza, lo que es contra la vieja naturaleza, lo que la palabra de Dios dice de nosotros y cuáles son las promesas. A mí me fascina el texto bíblico porque la palabra de Dios es tan hermosa y tan maravillosa, y Dios, el que la escribió a través de todos estos autores que escribieron la palabra, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, Dios siempre dejó el rastro, dejó el camino, dejó qué hacer, y Él siempre nos dice qué hacer para recibir qué. No es solo recibir y no solo, mis queridos hermanos, promesas y promesas y promesas sin hacer nada. Él siempre nos dice, mira que te mando que hagas esto y recibirás esto. El gran problema de hoy es que todos quieren recibir el regalo de Dios y la promesa de Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios para recibir las promesas. Dios te puede llevar a lugares donde tú no te imaginas. Dios te puede llevar y colocar en posiciones donde tú ni siquiera te imaginas, ¿cierto, Sammy? ¿Tú quieres que el Señor te lleve a posiciones donde nunca te has imaginado llegar? Claro. Debes obedecer la palabra de Dios. Debes obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque es lo que nos asegura avanzar y crecer en todas las áreas de nuestras vidas.
es obedecer. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios de la nueva naturaleza. Vamos a ir cerrando lo que nos dice el texto. Primera de Corintios capítulo 15, 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos conmigo, me dicen amén cuando yo tenga la Biblia, que aquí me informan, aquí me avisan que ustedes ya llegaron al texto. Amén. 15, 22. Los que están allí escuchando. Amén. ¿Nadie ha llegado? Nadie. Tenaz. Tenaz, entonces me quedé solo aquí. Pero bueno, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, mis queridos. Vamos a avanzar. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así es lo que venimos hablando. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿En qué lado quieres estar? ¿En qué lado? Está Adán y está Jesucristo. Debes pasar un proceso y recibir y creer en Jesucristo. Ese es el proceso para vivir. Porque en Adán todos están muertos y todos mueren. En Cristo todos vivirán. Es vida. ¿Y de qué está hablando el texto para hacer el contacto, para hacer el vínculo con la nueva naturaleza? Adán, o la naturaleza caída y pecaminosa, esclaviza y lleva a las personas a tres muertes. A tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. 3 veces muerto. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, mis queridos. Pero dice la palabra de Dios que también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué te está ofreciendo Jesucristo? ¿Qué nos ofrece cuando llegamos a Él? Nos ofrece vida espiritual, nos vivifica espiritualmente. Entonces restaura la relación que se había perdido, esa separación que se perdió desde allá, desde el Génesis. Hubo una separación y se perdió, y toda la humanidad venía en esa línea de la separación, aunque puede comunicarse en momentos, pero hay una brecha que los separa. Entonces Jesucristo viene y cierra esa brecha porque nos da vida espiritualmente y podemos volver a tener una comunicación y una comunión con Dios clara y directa. Y dice la palabra que podemos entrar incluso al lugar santísimo, directamente al lugar santísimo, porque el velo se abrió, el velo se rompió con la muerte de Jesucristo y nosotros haber creído en Él. Podemos entrar directamente al lugar santísimo. Entonces también nos da vida eterna, nos da vida espiritual, nos vivifica espiritualmente y también nos da vida eterna. Lo que sí vamos a tener los dos es la muerte física. La muerte física va a pasar, eso no cambia. Lo que sí cambia es la vida espiritual, que es lo que nos está entregando por la muerte espiritual, y nos está entregando vida eterna por muerte eterna, que es muy triste porque es un castigo eterno. Entonces aquí vamos haciendo el link. Vamos a segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, estoy en primera de Pedro, segunda de Pedro, aquí estoy, versículo 3 y 4. Vamos adelante. Dice la palabra de Dios. Me imagino que ya llegaron allí a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué palabra tan maravillosa, mis queridos. Qué palabra tan hermosa lo que nos dice la palabra. Qué es lo que nos entrega. Qué es lo que nos está dando. Nos está dando unas grandísimas y preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas nos está entregando. Ya los que nos paramos a este lado, ya los que recibimos a Jesucristo, los que avanzamos en Él, hay unas grandísimas y maravillosas promesas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios. Porque Él fue el que envió a su Hijo y nosotros creímos, y por ese divino poder nosotros recibimos estas promesas tan maravillosas. Pero dice que y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Es lo que les venía diciendo hace un momento. Siempre hay una condición con Dios. Dios siempre nos da unas condiciones para recibir las promesas, mis queridos. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar, porque hay muchos que engañan a través de la palabra y cogiendo la palabra y torciendo la palabra de Dios y solo vendiendo promesas y promesas y promesas y llenando el estómago de las personas, y las personas que están allí acuden, están siendo llenas de solo promesas, y también a ellos les gusta, porque estas personas realmente les gusta escuchar esto, pero no les gusta escuchar que lo que Él nos dice o nos exige como contraprestación. Siempre hay algo que Él dice que debemos hacer para recibir lo otro. Siempre hay algo. No nos vayamos solo queriendo el milagro de Dios, vamos directamente a la fuente del milagro. No nos vayamos al proveedor y solo lo que nos pueda llenar, hablando económicamente, quizá de lo que se ofrece por allí. Vamos al dueño del oro y la plata, y allí Él nos va a decir qué hacer. Y en esta porción bíblica dice que sí, que nos va a entregar, y vamos y dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento, tenemos que seguir buscando el conocimiento de Dios, buscar su conocimiento, y en la semana pasada estudiamos y profundizamos mucho sobre el conocimiento de Dios y cómo adquirir el conocimiento de Dios. Porque estábamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, o la sabiduría terrenal, animal o diabólica. Y hablamos mucho de cómo debemos tener esa sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que viene de lo alto se adquiere, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando estudiamos los textos en Salmos, y cuando estudiamos los textos en Proverbios capítulo 1 y capítulo 2, nos llevó a entender que eso nos mueve, el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, nos mueve a conocer a Dios, y cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a entender qué es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es conocimiento de Él mismo, conocerlo nosotros, conocerlo a Él mismo. Entonces dice que debemos conocerlo porque nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de qué? Por medio de su gloria y de su excelencia. Por medio de su gloria y de su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, mis queridos. Recibámoslas, recibamos lo que nos dice la palabra de Dios, recibamos lo que nos da la palabra de Dios, preciosas y grandísimas promesas. Y eso es lo que llega, y nosotros llegamos golpeados, llegamos magullados, llegamos estropeados, dañados, lastimados también. Y Él nos recibe, nos cura, nos sana, nos limpia y nos da preciosas y grandísimas promesas, mis queridos.
Dice que ¿para qué son? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros recibimos parte de esa naturaleza divina, de la naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Ya el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, la naturaleza divina, el Espíritu mora en nosotros y es el que nos guarda, el que nos protege y el que nos hace correr a lo que antes íbamos gozosos y dichosos a buscar, ahora huimos de esas cosas. Entonces dice que esas preciosas y grandísimas promesas son para que lleguemos a ser participantes de esta naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, segunda de Pedro con Efesios, que estamos leyendo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, con Efesios capítulo 2 que acabamos de leer, se juntan y nos dan el panorama completo de la antigua y de la nueva naturaleza. Y en la nueva naturaleza recibiremos preciosas y grandísimas promesas. En la nueva naturaleza somos participantes de la naturaleza divina y eso nos va a hacer también, hacer huir, correr de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es todo deseo perverso y malévolo de la carne y deseos que hay allí dentro. Entonces, ¿qué promesa la que nos está dando el Señor? ¿Qué promesa tan maravillosa, mis queridos hermanos, basados en Santiago capítulo 4, versículo 1, y entendiendo de dónde viene todo esto, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las divisiones, de dónde vienen todos los robos y demás inmoralidad y todo? No es, dice el texto en pregunta retórica, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Está allí la naturaleza pasada, antigua, pero tenemos una naturaleza nueva. Debemos pararnos en esta verdad. Debemos pararnos seguros en la nueva naturaleza que Él nos dio. No te dejes engañar. No te dejes engañar que tú eres una nueva criatura. Eres un vivificado en Cristo. Él te dio vida nueva. Él te vivificó, me vivificó y va a vivificar a todos los que nosotros ganemos para Él, para su gloria y por su honra y por su poder. Amén, gloria a Dios por su santa palabra, mis queridos hermanos. Debemos estudiar la palabra, debemos estudiar para entender, para conocerlo a Él. Es a partir del conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado las promesas, porque Él quiere por su gloria y excelencia, mis queridos hermanos, a través de su palabra, a través de la comunión con Él, nos da conocimiento de Él, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos, mis queridos hermanos. A través del conocimiento, hace 8 días estudiamos que basados en lo que estudiamos hace 8 días, nos dejó los mandamientos, nos dejó la Biblia para que la obedezcamos, los mandamientos que hablamos el primero y segundo gran mandamiento de la ley de Dios, que ya se los deben saber claramente cuáles son, porque de eso se trata la palabra de Dios. La palabra, la Biblia respira 2 cosas principalmente. Respira la sangre de Cristo a través de toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la sangre redentora, la sangre que redime al pecador, que libera al esclavo del pecado, que le suelta las cadenas y lo hace libre para caminar en Cristo y para volverse a comunicar directamente con Dios. Y también respira obediencia a Dios. Es lo que no nos gusta en muchos casos. Es lo que no nos agrada, esas partes de la palabra donde te dice no hagas esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. Esa es la garantía y la seguridad para seguir creciendo. La Biblia respira estas 2 cosas, mis queridos, y Él nos dio esta naturaleza divina para huir de la corrupción, para huir de todo lo que hay allí que no nos conviene, para separarnos, porque la vieja naturaleza esclaviza, la nueva naturaleza nos da libertad en Cristo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por su santa palabra. Y nos da preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. ¿A qué hace referencia? Es maravilloso lo que la palabra nos dice. Nos entregó el paquete completo. Estas
grandísimas promesas. Lo que el mundo no ofrece, sino lo ofrece Dios. El mundo ofrece baratijas. El mundo ofrece cualquier cosa que te la hace ver como grande, que te la hace ver como especial, pero eso no es más que una baratija. Cuando tú ves lo que la palabra de Dios nos ofrece, cuando tú ves lo que Dios nos da vida espiritual, nos da vida eterna, y adicional vienen las añadiduras, que son todas estas cosas. Lo que el mundo ofrece no deja de ser más que una baratija, nada que no sirve para nada. Dios nos da grandísimas y preciosas promesas. Es como un diamante que es precioso, pero sería un diamante muy grande, o sea, un diamante grandísimo. ¿Quién no lo quiere tener? Las promesas de Dios están basadas en su gracia. Él dice, por medio de las cuales, ¿de qué? De la gloria y excelencia. Por medio de la gloria de Él y su excelencia, nos entregó estas promesas, mis queridos hermanos. Son promesas grandes en cuanto a lo imponente, a lo que nos puede dar, y son preciosas en cuanto a su valor, a todo lo que nos puede dar, mis queridos hermanos. Lo más grande que Él nos pudo dar, lo más hermoso que Él nos pudo entregar, mis queridos hermanos, fue la salvación. La salvación no tiene precio, es grandísima, preciosa, no tiene precio, mis queridos. La salvación fue una acción del Espíritu Santo de Dios, porque alguien nos habló la palabra de Dios, despertó en nosotros la fe para creer en Jesucristo, y se hizo un milagro en nuestras vidas. Tú estás clamando por un milagro en tu vida. Acuérdate, del milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida es darte vida eterna. Aquellos que no lo hayan recibido, el milagro que Dios quiere para tu vida, y el milagro que Dios ya entregó a través de su Hijo, y necesitas recogerlo, cogerlo, creerle, es el milagro más grande que un ser humano puede recibir en toda su vida, y es vida eterna, es la salvación. Eso es lo más grande. Ese milagro es tan grande y tan maravilloso, que es más grande que la misma creación. Es más grande que lo que Dios hizo en el Génesis, cuando hizo toda la creación y todo lo creó. El milagro de la salvación es más grande aún, porque te da vida, 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 vida te da, mis queridos hermanos. Vida, nos vivifica. Es maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios, y esta palabra es verdadera, esta palabra es eficaz, esta palabra es segura, porque Dios nos la dice, porque Dios nos la da. Es la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios, y es segura porque Él nos la entrega, mis queridos hermanos. Vamos al Salmo 138, versículo 2, mis queridos que me escuchan allí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138:2. Amén. Espero que lleguen a la palabra, espero que escriban por el chat, espero que digan amén, porque ya la encontraron. Y si no dicen amén, probablemente es porque no trajeron su Biblia al servicio de sábado. Probablemente es que se fueron para la iglesia sin Biblia. Y a la iglesia vamos con Biblia, mis queridos hermanos. Salmo 138:2, ¿qué dice? Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Por tu fidelidad me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Tenemos la palabra de Él. Tenemos la palabra de Él, de Dios, que cumplirá estas promesas grandísimas que está dejándonos aquí cuando nosotros recibimos a su Hijo como nuestro único Señor y Salvador. Corramos a los pies de Cristo, busquémoslo y lo hallarás. Buscadme y me encontrarás, me hallarás, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y todo esto es ¿para qué? Para que huyamos, para que corramos, para que salgamos espavoridos. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, la parte C, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que hay en el mundo, y como lo vimos
en el texto en Efesios en la que nosotros andábamos en otro tiempo, en la que nosotros anduvimos, y hoy nosotros somos un ejemplo, somos un testimonio de fe, somos un testimonio de lo que Cristo puede hacer en tu vida, de lo que Cristo hizo ya en tu vida, para que tú lo extiendas a otros, mis queridos hermanos, para que los extiendas a otros, porque nosotros ya salimos del mundo, ya no estamos allí y ahora somos participantes de la naturaleza divina. Nos adoptó como hijos y ahora le podemos decir Abba, Padre. Nos adoptó como hijos. Son tantas promesas tan hermosas y maravillosas. ¿Quién no las quiere coger? ¿Quién no las quiere agarrar? ¿Quién no se quiere coger de estas promesas, mis queridos hermanos? ¿Quién no las querrá? Son tan maravillosas, tan grandísimas, tan hermosas, que las recibimos ya. Vayamos con valor y llevemos la palabra. Vayamos con valor y hablemos de Cristo. Habla de Cristo. Habla de Cristo. No calles, no cierres tu boca. Habla de Él para que otro reciba esta promesa tan maravillosa, esta promesa tan grandísima que dice la palabra de Dios. Dice que nos las entregó. Dice que somos participantes de esta naturaleza. Gloria a Dios por su santa, santa palabra. Vamos a darle gracias, mis queridos hermanos, a nuestro Señor amado, perfecto, que nos habla a través de la Escritura. Santiago lo deja totalmente claro. Santiago nos dice de dónde vienen, pero lo maravilloso es que ya entendimos de dónde vienen todos estos pleitos y todas estas guerras, y sabemos a través de la palabra de Dios, y gloria a Dios por eso, que nosotros no somos del mundo, sino que estamos en la nueva naturaleza. Estamos caminando con Cristo, y todo esto que dice Santiago, mis queridos, ya para nosotros estamos fortalecidos, mis queridos hermanos, y no vamos a caer allí, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guarda, el Espíritu Santo de Dios que nos protege y que nos seguirá haciendo ir hacia adelante, avanzando, firmes y hacia adelante, firmes en Él y con Él. En Él y con Él estaremos seguros hasta que el día sea perfecto. Mucho ánimo, mis queridos. Dios los bendiga grandemente. Estamos en Cristo, estamos en el mejor lugar, estamos con Cristo, estamos con el mejor respaldo. No puede haber otro mejor que Jesucristo. Solo con Él avanzaremos y vamos a seguir y vamos a ganar esta batalla hasta que el día sea perfecto. Gloria a Dios por su santa palabra, mis queridos hermanos. Bendito sea, Santo de Israel, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre eterno. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para cerrar, para concluir. Amigos, jóvenes que me escuchan, familia que está por allí escuchando, oremos en esta noche. Disponga su corazón en reverencia a este Dios nuestro supremo, que por su gloria y excelencia nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas. Disponga su corazón en reverencia, porque Él es sublime, es alto, todopoderoso. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder. Santo de Israel, alabado, glorificado y exaltado seas. Gracias, Padre eterno, no nos queda más que darte gracias por las promesas, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias por lo que vas a hacer, gracias por los que vas a salvar, gracias por los que vas a traer a tus pies, gracias por los que vas a rescatar, Santo de Israel, gracias por a los que vas a utilizar a través de quienes va a llevar tu palabra. Gracias, Santo de Israel. Nuestra iglesia, Santo de Israel, la iglesia wesleyana, Oasis de Paz de las Naciones en Sabaneta, está dispuesta y se dispone a llevar la palabra de Dios
Dios, se dispone a evangelizar, se dispone a hablar de las buenas nuevas de salvación, y tú vas a hacer la obra, Santo, y el Espíritu Santo va a traer a los que han de ser, Señor Dios Santo, salvos, a los que han de llegar a los pies de Cristo, los vas a traer, Santo Israel, el Espíritu Santo, que quien convence de pecado, de justicia y de juicio, Santo Israel, es quien hace la obra. Nosotros únicamente hablamos de Jesucristo y tú haces la obra, haces el trabajo, el resto del trabajo, Santo Israel. Permítenos, Señor Dios Santo, ese deseo en nuestro corazón, implántalo en todos los miembros de la iglesia, en todos los miembros de la iglesia, implanta ese deseo de hablar de Jesucristo, de invitarlos a la palabra, de invitarlos, Señor Dios Santo, a conocer a Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Padre eterno, permítenos, Señor Dios Santo, seguir avanzando y ganando almas y almas para presentar delante de Cristo, y para que Cristo un día nos presente a todos delante de nuestro Padre y amado Dios eterno y santísimo, Dios celestial. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra y el poder a ti, Santo de Israel.